Muy buenas, queridísimos hipsters, generadores de impacto positivo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por estar aquí. Ya sabéis que para mí vuestro tiempo es oro, es valiosísimo y siempre hago el esfuerzo de traer personas que nos puedan aportar muchas cosas para poder seguir encontrando ese propósito y encontrando esos procesos de transformación para que podamos ser la mejor versión de nosotros mismos. Y hoy viene una persona muy interesante para mí, creo que también lo va a ser para ti. Él es economista, estuvo trabajando 15 años en una gran empresa, una gran multinacional, Hewlett Packard, a lo mejor te suena. Ahora es emprendedor y se dedica a temas de formación y coaching. Ha tenido que dar él mismo el salto que muchos de vosotros probablemente os estáis planteando dar, así que creo que es una gran historia para compartir. Además, seguro que hay dos valores que compartís con él, y es que él siempre está en constante búsqueda de un propósito trascendental para su vida y que su mayor obsesión es aportar valor. José Javier Torre, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Bienvenido y gracias por sacar un huequito de tu agenda, que siempre sé que es complicado. Bueno, vamos allá, vamos al turrón. Lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿quién es José Javier Torre? ¿Cómo te describirías a ti mismo? Bueno, yo creo que soy una persona inquieta, una persona que tiene una serie de valores bastante profundos que he ido conociendo a lo largo de los últimos años, y que al profundizar en mí es donde he empezado a conocerme mejor y he empezado a saber realmente qué es lo que quiero y he logrado darle algo de sentido a una vida que realmente pues hace unos años no tenía el sentido que tiene actualmente. ¿Cómo se hace para estar 15 años en una empresa, ser una persona joven? Quiero decir, porque esto era lo común antes, ya no es lo común. ¿Cómo se hace para sobrevivir 15 años en una empresa? Bueno, es muy buena pregunta, porque yo estuve en una empresa durante 15 años, en una empresa en la que además lo que hacía no era lo que realmente me gustaba. Yo la verdad es que nunca me ha gustado la informática y sin embargo yo me dedicaba a conocer en profundidad sistemas de almacenamiento, que es donde se guardan los datos, y posteriormente además a vender ese tipo de productos, ¿no? Entonces, para mí era un reto el estar en un trabajo en el cual no terminaba de conectar completamente, ¿no? Yo creo que ahí entran en juego determinadas habilidades que probablemente tengan que ver con la capacidad para relacionarte, para comunicar, y eso es lo que te permite, en cierta forma, subsanar esas cosas que no te gustan o con las cuales no te encuentras suficientemente cómodo, ¿no? El problema es que eso al final, si no encuentras algo que realmente te conecta, pues te acaba despegando del trabajo que realizas, y ese es el gran problema, ¿no? Que hay un momento en el cual necesitas parar y decir hacia dónde vamos, ¿no? José, tristemente te tengo que decir que no eras especial en ese sentido, sí. Porque desgraciadamente hay una estadística que yo sé que tú también sigues, que yo muchas veces le he compartido a esta audiencia, es que 9 de cada 10 personas son infelices en su puesto de trabajo. Esto es una estadística que saca todos los años Gallup, que se supone que es una empresa seria de estadística. Es una estadística global, no es solo un problema de España, pero en España pasa también. Tío, no puede ser. No puede ser. Efectivamente, no puede ser. Lo que pasa es que yo creo que aquí hay una responsabilidad compartida. No solamente es la responsabilidad que tiene la empresa o que tiene el directivo a la hora de velar por el buen funcionamiento de las personas que trabajan con él y demás, sino que también existe una responsabilidad de la persona, del que yo llamo del desmotivado, para que realmente haga un análisis de qué es lo que está pasando y por qué está sucediendo eso. Es decir, creo que esa persona tiene que responsabilizarse de esa situación que está viviendo y poner los medios y ponerle, bueno, pues qué es lo que tiene que hacer para salir de ahí, ¿no? Porque la respuesta o la salida fácil es que otros me resuelva el problema esa de infelicidad que yo estoy viviendo, pero si tú no eres capaz de profundizar en saber cuáles son las causas que te provocan esa infelicidad, es muy difícil que salgas de ahí. Entonces preferimos que alguien nos saque y continuamos en la misma rueda, ¿no? Claro. Y desgraciadamente nos encanta practicar el papel de víctima, ¿no? Efectivamente. Yo siempre digo que una relación de dos, cualquiera, de pareja, de amigos, de matrimonio, de hijo, de padre e hijo, obviamente de trabajo, siempre es un 50% de responsabilidad como mínimo. Y desde luego asumir una responsabilidad extrema, que es la forma que me gusta llamarlo a mí, es la única manera de tener cierto control de tu vida, de poder decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, esas personas que están infelices en su puesto de trabajo, lo primero que yo creo que les podríamos decir, ¿verdad?, es
oye, ¿tú por qué estás ahí? ¿Y para qué? ¿Y qué puedes aportar? Como mínimo, a lo mejor te tienes que ir, ¿vale? Porque es imposible que tú te puedas realizar en ese lugar. Pero como mínimo hay que empezar por ahí. ¿Para qué y por qué estás ahí? ¿Alguien te puso una pistola en la cabeza para que estés ahí? ¿Sabes? Sí, de verdad. sí. Porque es que es muy fácil echarle la culpa a todo lo de fuera, ¿no? Es que esta empresa... Bueno, tío, pero es que tú has elegido estar ahí porque te puedes ir. No puedo, tengo 2 hijos. Bueno, pues entonces ya tienes una motivación. O puedes hacer algo para intentar hacer la transición. O sea, siempre se puede hacer algo. ¿Sí Siempre no? se puede hacer algo, siempre se puede hacer algo. Lo difícil en estos casos, porque claro, cuando una persona está muy desmotivada, muy infeliz en un trabajo, es muy complicado sacarle ese tipo de preguntas, es decir, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que te gusta. Es complicado porque estás en un momento de mucho bloqueo en el cual no sabes por dónde tirar, qué es lo que hacer, qué es lo que no hacer. Entonces, yo creo que sí que hay que plantear las diferentes opciones. Yo, cuando empecé todo el proceso de cambio, yo empecé con el coaching y empecé con una coach que... O sea, empezaste tú que te lo hiciesen Me a lo ti. hicieron a mí, efectivamente. A mí me hicieron un proceso de coaching sin yo saber ni lo que era el coaching. O sea, yo he de reconocer que durante 15 años era un encefalograma plano en el cual ni sabía lo que era trabajar en equipo, ni liderazgo, ni motivación, todo este tipo de cosas. Y entonces yo entré en el coaching un poco pues porque empecé a sentir esa situación de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque mi empresa me está diciendo que necesito cambiar, que necesito irme a otro lugar, pero yo no quiero estar aquí porque no me gusta lo que hago. Entonces yo era un auténtico lío en mi cabeza y no sabía exactamente qué es lo que iba a hacer, ¿no? Claro, en esas primeras sesiones, yo siempre lo hablo con ella. ¿Y quién fue el que te lo plantó delante de la cara el problema? O sea, ¿cómo despertaste? Fue ella. Pero ella, ¿cómo llegó a ti? Ella llegó a través de mi hermana. Mi hermana, yo estuve hablando con ella. Mi hermana me dijo, yo creo que tienes que hacer algo. Y bueno, pues, ¿por qué no hablas con esta chica? Que yo creo que te puede ayudar y ver un poco qué es lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo empecé en esa primera sesión de coaching. Me dijo un poco por encima lo que era. Yo no sabía, no conocía ni lo que era el coaching, ni lo que era nada de esto. Y a partir de ahí empezamos las primeras sesiones que, como te puedes imaginar, eran auténticamente una locura, porque, claro, después lo hablaba con ella y me decía, yo no sabía si en la siguiente sesión ibas a volver o que ibas a mandar a la mierda y no vas a volver nunca más, ¿no? Porque estabas sacando todos tus demonios, ¿no? Efectivamente, y además cuando la labor de un coach es esa, es a través de preguntas incordiarte y ponerte delante de ti una verdad pues que es incómoda, ¿no? Para buscar esas respuestas que al final tienes que ser tú el que las encuentres, no es el coach el que te dice qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ese proceso fue duro, fue complicado, pero en un momento determinado, bueno, pues, y lo recuerdo, yo creo que es la sesión que más recuerdo, y ella me lo dijo, o sea, mira, tienes 2 opciones, o te mantienes toda la vida estando donde estás, continúas quejándote, vas a vivir muy bien, porque no vas a tener ningún problema de supervivencia, ya sea en este sitio o en otro sitio, o eliges un camino nuevo que te puede llevar a donde te tenga que llevar y que ahora mismo ni tú mismo lo conoces ni yo lo conozco, ¿no? Pero es curioso porque ella en esas primeras sesiones me dijo, yo te veo a ti escribiendo un libro y hablando de temas de motivación, de equipos, etc. Y el que estaba desmotivado y no sabía que era de equipo. Efectivamente. Por eso yo ahora mismo, claro, cuando pienso en lo que he hecho en estos últimos años y el libro que acabo de editar ahora y acabo de publicar, en el fondo yo creo, muchas veces digo, yo soy un fraude, ¿no? Porque estoy hablando de equipos, de motivación, de liderazgo, cuando ni he liderado equipos, ni he estado en equipos que funcionen como tal, y he estado súper desmotivado. Y además ahora me permito el lujo de hablar de empatía y de todas estas cosas que para mí era un mundo pues déjame que te eche un capote. Perdido, ¿no? Estás, el que lo vivió y el que lo transformó es el que mejor puede hablar de ello. Sí, efectivamente. Te das cuenta que al final es un proceso de cambio y ese proceso de cambio implica el trabajar determinadas imperfecciones que cada uno tenemos. Entonces, si no has pasado por ahí, es muy complicado que después puedas entender lo que está pasando por personas que ahora mismo están viviendo lo mismo que tú viviste, ¿no? Y eso es un drama que realmente, pues al final lo que tú dices, preocupa mucho que esas 9 de cada 10 personas sigan infelices o estén desconectados emocionalmente de lo que hacen, pero claro, si no hay nadie que les ayuda, que les entiende, que les comunica de esta forma, que es lo mismo que tú has pasado y sabes que están viviendo ellos, es muy complicado que ellos puedan salir de donde están, ¿no? Porque las respuestas, pues sí, al final son muy
bueno, pues muy básicas, ¿no? Y pensamos que con una subida de sueldo, con una pequeñita palmada en la espalda, se van a solucionar todos estos problemas, y te das cuenta que las personas somos mucho más complejas que eso, ¿no? Y a veces necesitamos algo más que un reconocimiento o que una subida de sueldo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que te lleva a entender cómo podemos cambiar a todas esas personas, ¿no?, que están ahí. Hay algo que se me dibuja, una pregunta que se me dibuja en la cabeza cuando estás hablando de todo esto, y es, pues claro, tú en tu libro hablas de cómo hacer equipo y cuál es el modelo correcto, que luego hablaremos de ese modelo, que creo que es muy interesante, pero ¿cómo hace un líder dentro de un equipo que tiene a esas personas desmotivadas? Porque él no es el que les da la motivación es principalmente intrínseca. ¿En eso estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Es verdad que lo extrínseco te puede fastidiar el que tú puedas encontrar tu motivación, pero es principalmente intrínseco. Sí. Y desde luego, como individuos, si no lo vemos así, estamos vendidos a las circunstancias y a todo lo que no podemos controlar. Pero lo intrínseco sí que lo podemos controlar, y la actitud, ¿no?, la podemos controlar. Entonces, ¿qué hace un líder que se encuentra con un equipo desmotivado? ¿Cuál es el proceso? Porque él no los puede motivar. No, pero él puede hablar con cada una de esas personas desmotivadas y puede comenzar a indagar e investigar qué es lo que mueve a cada una de esas personas y por qué están en esa situación. Es decir, para mí la motivación, más allá de intentar motivar, que no vas a poder motivar a una persona desmotivada, sí que pasa por conocer a la persona que está desmotivada, qué es lo que le está moviendo, es decir, cuáles son las cosas que le mueve, qué factor es lo que le permite moverlo, qué necesidad interior tiene esa persona para que esté como esté y sacarla de ese estadio. Entonces, para mí un líder, cuando hablamos de motivación, es una persona que intenta proveer las mejores condiciones a su equipo para sacar lo mejor de ellos. Más allá, yo no creo que se pueda motivar a una persona, pero sí que se pueden establecer determinadas condiciones para sacar ese mejor rendimiento de esas personas. Y eso pasa por hablar y por saber escuchar. Algo que lamentablemente muchos de los jefes, managers o directivos de las empresas actuales no hacen, ¿no? Escudándose en que no hay tiempo y que el objetivo obviamente es conseguir los resultados, ¿no? Pero creo que o se cambia esa forma de entender a la persona con la que se trabaja y se dedica mucho tiempo a escucharles y a escuchar qué es lo que realmente le está moviendo a esa persona, o si no es muy complicado que podamos sacar lo que realmente mueve a una persona, la motivación. ¿Cuál es el precio a pagar de no transformarse? Bueno, es un precio muy alto y sobre todo es un precio de vivir una vida sin sentido. Y vivir una vida sin sentido significa que voy a estar amargado, que voy a estar apático con lo que hago, que voy a generar negatividad, que voy a generar mucha crítica a mi alrededor, y eso al final te acaba machacando a ti, porque vas creando como una especie de cordón en el que nadie se te quiere unir. ¿Por qué? Porque eres el negativo, eres el crítico, eres el que siempre está enfadado con la vida, ¿no? Y lamentablemente hay muchas personas que están en ese tipo de actitudes y que nos encontramos todos los días. Entonces, muchas veces son los jefes también. Sí, por supuesto, claro. El jefe es un ejemplo. Entonces, claro, es muy complicado que una persona o un jefe desmotivado pueda llegar a motivar o pueda llegar a encontrar que una persona encuentre su propio propósito, ¿no?, dentro del equipo. Por supuesto, si un jefe está en ese tipo de actitudes, bueno, él tiene un problema y el equipo va a tener un problema, evidentemente, ¿no? ¿Hay excusas válidas para no empezar el proceso de transformación? Siempre hay excusas. No, pero digo válidas. Ya excusas hay un mogollón. De hecho, todas. Existen todas las excusas, ¿no? Pero ¿hay alguna válida? Que tú digas, bueno, vale, venga, va, está bien. Que tienes 4 hijos y que alimentar no sé cuánto, y entonces no, este riesgo no te lo puedes pedir. ¿Hay excusas válidas o no hay excusas válidas? En la opinión de José Javier Torre. No hay excusas válidas porque creo que al final cuando entramos en una situación de este estilo hay 3 posibilidades realmente. No solamente hay el negro y el blanco, el me quedo, me quejo y estoy amargado, o cojo, me voy y empiezo una vida nueva. Yo creo que hay una tercera vía, que es una vía complicada, porque evidentemente estoy contigo, hay personas que no pueden hacer un cambio radical, que no pueden cambiar de trabajo, volverse locos y decir, me voy a tal sitio, me monto un negocio y tal.
La gente tiene sus responsabilidades, tiene sus situaciones que te impiden llegar a eso, ¿no? Sin embargo, sí que hay una tercera vía, que es una vía de cambiar de actitud, de intentar bueno, pues hacer pequeños cambios, que no tienen por qué ser unos cambios súper radicales, pero sí que te pueden ir acercando hacia lo que realmente quieres. Y puedes ir indagando y puedes empezar a conocerte un poquito más y puedes ir poniendo los medios para conseguir ese objetivo que quieras a medio o largo plazo, ¿no? Lo mismo tardas un poquito más, pero claro, si no eres capaz de ser consciente de esa posibilidad, pues al final nos manejamos en el blanco y el negro, ¿no? Y los extremos nunca son, bajo mi punto de vista, nunca son la mejor opción. No, y darte la oportunidad de hacerlo. Quiero decir, si no te das la oportunidad de hacerlo, nunca lo sabrás. Claro. Que ese es el famoso, bueno, easy, el easy de cuando llego a los 80, ¿no? Easy viese, bueno, tío, es que nunca lo sabrás, porque ya no vas a volver atrás, ¿no? Es imposible, ¿no? Efectivamente. ¿Qué fue lo más duro de tu proceso de transformación? ¿Cuál fue el principal demonio que sacaste a pasear y te costó soltarle la mano? Yo creo que hay muchos demonios y nunca los acabas de soltar. Dime todos. el peor. El peor, la rabia. La rabia, la ira, ese es el peor, porque... Pero cuando empezaste el proceso de transformación, ¿entraste en rabia o ya estabas en rabia? Yo estaba en rabia cuando, obviamente, si no estás en rabia es muy difícil que te muevas. Cuando estás en rabia es ese fuego interno que dice yo no puedo continuar aquí, yo salgo corriendo, ¿no? Sí. Y eso te puede ayudar y te ayuda realmente a salir y a empezar algo diferente, ¿no? Luego vas pasando por todo el paradigma de las emociones, ¿no? Por eso que llamamos el Big Three, la rabia, el miedo y la tristeza, pues los tres las vives y las vives continuamente, incluso hoy lo vives también, ¿no? Pero esa primera de rabia, de que las cosas no salgan como tú quieres que salgan, de que quieres que las cosas sean mucho más rápidas y que empiezas un proceso y dices, jo, me voy a salir ahora y voy a tener mogollón de clientes y mogollón de coaches. Bueno, pues eso y no fue así, ¿verdad? No es así, no es así. Yo creo que eso sí que es algo que cualquier emprendedor debe conocer y debe saber. Es decir, te enfrentas a situaciones que no manejas y que aunque desde tu mente racional lo puedas tener todo muy controlado, no es así y todo es un proceso. Entonces, ese proceso sabes que, o cuando lo empiezas no lo sabes, pero es así y tienes que ir pasándolo y tienes que ir pasando por diferentes fases y superando esas emociones que muchas veces se nos quedan encasquetadas y te dan después un toque físicamente, ¿no? Entonces, yo creo que la rabia para mí fue un tema muy complicado y luego cuando empezabas a profundizar, pues te das cuenta que también hay miedo, ¿no? El miedo a volver otra vez a la misma vida de antes, el miedo a que se te acabe, bueno, pues los muchos fondos que tú tengas para poder sufragarte esta aventura. Es decir, son muchas cosas las que realmente... El miedo es la constante, ¿no? Es que el miedo es la única constante en esta vida. La pregunta es si el miedo te va a dominar a ti o tú lo vas a gestionar a él. Claro, y tienes que saber qué mensaje te está dando el miedo, como cualquiera de las emociones. Yo creo que es fundamental saber o identificar qué mensaje te da cada una de esas emociones, ¿no? Porque no son malas, sino simplemente lo importante es, una vez que has identificado qué es lo que hay detrás de esa emoción, saber aprovecharla, ¿no? Y saber utilizarla, ¿no? El problema es cuando entras en ese estado de ánimo que te domina, en un miedo que te domina, en una tristeza que te domina, en una rabia que te domina, entonces ya entras en procesos de resentimiento, de resignación, de depresión, que obviamente es lo que deberíamos intentar evitar, ¿no? Y sobre todo a esas personas que puedan estar en un proceso de estas características, acompañarlas y a que empiecen a entender esa educación emocional que lamentablemente, y es uno de los grandes problemas del mundo de la empresa y de la vida en general, no nos han enseñado, ¿no? No nos han enseñado a Somos vernos, traumas con piernas no resueltos. Sí, yo a veces lo llamo así de manera, ¿no? En broma, pero es verdad, somos traumas con piernas sin resolver. Porque las personas no se preocupan en resolver sus traumas y entonces luego vamos proyectando nuestros traumas contra todos los demás, ¿no? Porque eso es lo que hace el ser humano. Somos espejos. Estamos continuamente proyectando en el otro nuestras propias frustraciones, nuestro dolor, nuestro tal. Volviendo a tu libro, ¿cómo es un equipo funcional? ¿Qué características tiene? Un equipo funcional
¿Te refieres a un equipo que funciona bien? ¿Un equipo que...? Sí, pero como estamos hablando de la parte emocional, personal, o sea, un equipo que no se auto perjudica. En la parte personal, te diría. Yo es que a mí me interesa, las personas son lo que más me interesa de todo. Entonces, y yo creo que si la parte personal funciona y las personas funcionan, luego los resultados vienen. Para mí es muy importante dentro de los equipos, primero que sean capaces de conectar. Es decir, que seamos capaces de generar una confianza suficiente como para comunicarnos con esa sinceridad y esa honestidad, que al final es lo que hace que los equipos funcionen. Es decir, y ahí estamos hablando de tu modelo ComLead. Estamos hablando de una parte de mi modelo ComLead. Al final, el modelo no deja de ser una forma de entender los equipos, pero ni es ni mejor ni peor, sino simplemente yo lo que le he puesto es cierta coherencia a todo lo que he leído durante estos años, a todas las experiencias que yo he tenido dentro de la empresa, y lo que he hecho ha sido identificar cuáles son los conceptos que yo considero que son claves, y a partir de ahí, a través de determinadas competencias, cómo conseguir o cómo llegar a esos conceptos dentro de un equipo. ¿Qué son conectar? Que son conexión, es el compromiso, es la dirección y es el liderazgo. Esos son los 4 conceptos que a mí me parecen clave para que exista un equipo. El primero es la conexión, obviamente, porque si no conectamos es muy complicado hacer equipo, es muy complicado que las cosas surjan, ¿no? Y para poder conectar necesitamos comunicar, pero necesitamos también generar esa confianza y esa empatía necesaria para la conexión emocional, ¿no? Ahora bien, si vamos a lo que es cómo es un equipo en el que las personas están y se comprometen, creo que es fundamental el desarrollar determinadas cualidades que tienen que ver mucho con eso que llamamos inteligencia emocional, es decir, saber mirarse las emociones, saber gestionarlas, saber pasar de situaciones realmente difíciles y complicadas a continuar ahí, a comprometerte con lo que estás haciendo. Para mí eso es fundamental, porque si no, a las primeras de cambio nos vamos a ir y el equipo se va a ir. Entonces, la conexión, la conexión emocional, el cómo gestionar situaciones complejas y difíciles que pasan en todos los equipos. Es decir, mi modelo no deja de ser un modelo utópico, pero si realmente lo intentamos aplicar en los modelos que hay en la empresa o en los equipos que hay en la empresa, no lo vamos a conseguir. Es decir, lo que buscamos principalmente con esto es trabajar cada una de estas cosas y en función de las necesidades que vayan teniendo los equipos y las personas de esas empresas. Hay empresas y seguramente que hay equipos que se quedarán con la parte de la conexión porque es donde realmente más les toca. Y hay otros equipos que lo que necesitan sobre todo es trabajar pues la parte más emocional, la parte de gestión, etcétera, ¿no? Y habrá otros más evolucionados, más avanzados, que digan, joder, a mí lo que me interesa es conocer cuál es el propósito, qué valores rigen la vida de mi equipo. Y al final todo eso es lo que te permite, sí, tener un equipo que funciona. Pero obviamente el pretender o el pensar que los equipos van a ajustarse a mi modelo, yo creo que es un poco utópico, ¿no? Y creo que es mucho más interesante una vez que tienes la foto, identificar dónde está tu problema y a partir de ahí, venga, vamos a trabajar con determinadas herramientas y con determinadas desarrollo de habilidades y competencias, que es lo que podemos hacer. Yo es la forma en la que creo que es más útil pues la lectura del libro que acabo de escribir. Bueno, me parece un buen cierre a esta maravillosa conversación, por lo menos lo ha sido para mí. Gracias, porque me has aportado un montón y estoy seguro que todos los que nos están viendo también están pensando lo mismo. ¿Cuál es el sueño? O sea, cuando escribiste este libro, yo creo que todos los que hacemos algo de esto, ¿no? Tenemos un sueño, ¿no? De lo que nos gustaría que pase gracias a ese libro. Y de luego sé que no es hacerte millonario porque de luego no veo que ese sea tu perfil y además escribiendo libros sabemos que hoy es difícil hacerse millonario. ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es el cambio que quieres ver? A mí, fíjate, a mí lo que me gustaría es que equipos donde perciben este tipo de dificultades, pues que a través del trabajo, de trabajar este tipo de competencias, este tipo de habilidades, comiencen a ver determinados cambios en su día a día y que esos equipos actúen con un poco más de sentido, con un poco más de lógica, con un poco más de, si quieres, con un poquito más de corazón, ¿no? Porque al final es un poco lo que mueve realmente a los equipos y a las organizaciones. Más allá de que sea un modelo perfecto o no perfecto, lo que a mí me gustaría es que esto sea el inicio de salida para mejorar
esa gestión dentro de los equipos, ¿no? Y qué bueno que lo pueden utilizar como una forma de manual práctico, donde de vez en cuando diga, pues mira, voy a hacer esto porque creo que me puede servir para hacer. Recuérdame las 4 que las quiero fijar en mi cabeza. Conectar. Conexión. Conexión. Compromiso. Compromiso. Dirección. Dirección. Y liderazgo. Y liderazgo. Bueno, vamos a aplicarlo, ¿vale? Muchas gracias, de verdad. Un placer. José, ha sido un placer, de verdad. Para mí también. Muchas gracias. A ti. Hipsters, aquí os lleváis un modelo de 4 puntos que ya puedes aplicar para que tu vida laboral sea mejor. Y desde luego, a lo mejor simplemente te tienes que mirar al espejo y preguntarte si estás en el lugar correcto, si estás bien o no. Creo que es un buen punto de partida. Si te ha gustado este programa, ya sabes lo que tienes que hacer, compartirlo para que muchas más personas se puedan beneficiar de este conocimiento. Y desde luego, me encantaría verte en el siguiente. Muchas gracias por tu valioso tiempo.